El panorama para Rusia es sombrío, al menos según los expertos. Desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania en febrero de 2022, varios líderes occidentales, centros de estudios y medios de comunicación han predicho con confianza que la economía rusa estaba colapsando. En particular, los expertos han dado evaluación tras evaluación de que la industria de defensa rusa se estaba desmoronando. No puede hacer frente a los efectos de las sanciones, la inestabilidad financiera y la falta de trabajadores calificados para satisfacer las crecientes demandas de la guerra, o al menos eso es lo que se dice, a pesar de haber sido golpeada con una cantidad sin precedentes de sanciones. La exclusión del sistema de mensajería financiera Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que permite pagos internacionales, y sufrir pérdidas graves de personal y equipo en el campo de batalla. Estas predicciones de un colapso inminente no se han cumplido, como lo indica el título de un artículo reciente del Centro de Estudios Estratégicos, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La economía rusa está debilitada, pero no derrotada, ahora que nos acercamos al final del cuarto año de guerra en Ucrania. Algunos expertos afirman que 2026 será el año en que la industria de defensa de Rusia colapse de una vez por todas. Así que echemos un vistazo a la evidencia y qué tan probable es realmente eso. En un artículo reciente publicado en Defense Blog, Dylan Maliusov argumenta que la industria de defensa de Rusia enfrenta su crisis más profunda desde el colapso de la Unión Soviética. Maliusov, nacido en Perú y educado en Ucrania, es el editor en jefe de la publicación y receptor de una medalla por asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania por sus servicios informativos a la nación. Citando evaluaciones internas y correspondencia que circula entre los directivos del sector de defensa, las cuales no comparte, explica cómo las plantas de defensa rusas ahora están al borde del colapso. Cada vez carecen más de la fuerza laboral, la estabilidad financiera y las cadenas de suministro necesarias para mantener la producción de armas y equipo militar. Y sin duda, esto solo está empeorando. El mercado laboral ruso ha experimentado grandes cambios desde que el presidente Vladimir Putin implementó una serie de medidas para poner la economía en pie de guerra. Se calcula que 2 millones de hombres en edad laboral dejaron la fuerza laboral. Cerca de la mitad huyó del país en 2023 tras el anuncio de movilización parcial, la mayoría profesionales de oficina con altos ingresos. El resto fue movilizado o se inscribió voluntariamente en contratos militares. Algunos volverán a trabajar al terminar sus contratos, muchos no lo harán. Murieron o quedaron discapacitados permanentemente. Para atraer a los ciudadanos a inscribirse en el ejército en grandes cantidades, Rusia aumentó drásticamente los salarios básicos y las bonificaciones por firmar en febrero de 2022. Antes de que comenzara la invasión, los oficiales subalternos ganaban poco más de 81,000 rublos al mes o alrededor de 1,030. Para octubre de ese año, el salario mensual mínimo para las tropas en el frente había aumentado a su nivel oficial actual, aproximadamente 195,000 rublos o 2,480, un aumento del 240%. Eso es casi 14 veces el salario medio en algunas regiones de Rusia. Además, a mediados de 2024, el pago único promedio que reciben los soldados al firmar su contrato alcanzó los 485,000 rublos o 5,300, lo que equivale aproximadamente al ingreso per cápita anual promedio en Rusia. En total, los reclutas en regiones como Moscú y el Oblast de Leningrado pueden recibir hasta 53 millones de rublos, $60,592 y al menos 3 millones de rublos, $34,955 respectivamente, durante un año de servicio, incluyendo todos los pagos y salarios. Por supuesto, siendo Rusia, ha habido informes frecuentes de retrasos en los pagos, corrupción y pagos insuficientes. Sin embargo, esas cifras son altas para el ciudadano promedio Iván y han hecho del servicio militar una de las profesiones más lucrativas en Rusia. El resultado ha sido absorber empleados calificados de la economía hacia el ejército, creando una inflación salarial significativa en el proceso, mientras que otras industrias aumentan sus propias ofertas salariales para intentar atraer y retener empleados. En las industrias de defensa de Rusia, los salarios han subido porque las empresas buscan asegurar mano de obra para cumplir con los crecientes pedidos estatales de armamento y equipo para Ucrania. Sin embargo, en muchos casos, estas empresas se ven obligadas a cumplir con estos pedidos crecientes a precios que no cubren los costos de producción. Además, los salarios en aumento solo incrementan su presión financiera.
Es justo decir que Rusia ha resistido la avalancha de sanciones impuestas por Occidente mucho mejor de lo que cualquiera esperaba, como señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el 19º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Si vas a hacer algo, 19 veces has fracasado. En respuesta al comentario de Bessent, Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia, declaró a Agencia Telegráfica de la Unión Soviética que la economía rusa se ha adaptado a la presión de las sanciones, lo cual no se puede decir de la economía de la Unión Europea. Las sanciones resultaron contraproducentes, devastaron su crecimiento y afectaron gravemente el nivel de vida de los europeos comunes. Bueno, Rusia puede haberse adaptado, pero ciertamente no ha sido sin costos, especialmente en la producción de equipo militar más avanzado. Las sanciones bloquearon el acceso a materiales críticos como aceites, recubrimientos, componentes electrónicos y fluidos técnicos. Rusia ha podido producir algunos de estos materiales a nivel nacional, lo que de alguna manera ha generado un beneficio oculto de las sanciones. El resto los ha llevado a buscar alternativas o a obtenerlos mediante una red compleja de acuerdos con terceros. Todos esos intermediarios y la logística extra para obtener las piezas significan lo mismo: mayores costos por el alza en precios de componentes, que según informes pueden ser hasta 100 veces superiores a antes de las sanciones, sumados a salarios e inflación altos. Los costos siguen subiendo para estas empresas, aunque los precios de venta al Estado no cambian. Cumplir pedidos estatales a precios fijos, frecuentemente menores al costo de producción, no es algo nuevo en Rusia. Tampoco lo son los grandes subsidios estatales que aún se otorgan para mantener a flote a estas empresas. De hecho, es precisamente este tipo de sistema circular y subsidiado el que permitió a Rusia mantener a flote gran parte de su vasto complejo militar industrial de la era soviética desde el colapso de la Unión Soviética. Aunque hubo desafíos iniciales significativos, al menos existía una base militar industrial razonablemente efectiva para aumentar la producción cuando comenzó la guerra. A diferencia de Europa, los países de la OTAN, con economías de mercado más libres, no tienen estos sistemas, por lo que industrias militares como la construcción naval en Estados Unidos declinaron tras la Guerra Fría por menor demanda en paz, mientras Europa lanza un gran rearme. Será interesante ver cómo las naciones europeas manejan desafíos similares, aumentando sus propias líneas de producción y cadenas de suministro. Para la industria de defensa rusa, las empresas se enfrentan a una demanda creciente por parte del Estado de productos cada vez menos rentables, con plazos de entrega cada vez más urgentes y de mayor consecuencia. Cuantas más entregas se pierden, más difícil es para las tropas en las líneas del frente, pero sus problemas no terminan ahí. La demanda adicional de armas por parte del Estado también ha creado un efecto dominó de problemas posteriores para la industria de defensa. Para empezar, históricamente, las empresas de defensa rusas han compensado la falta de ingresos por ventas al Estado por debajo del costo, con ganancias inesperadas provenientes de lucrativos pedidos de exportación. Por los grandes aumentos de armamento en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia han sido los principales exportadores militares, con Estados Unidos a la cabeza y Rusia en segundo lugar. Sin embargo, antes de la guerra, las exportaciones militares rusas ya estaban disminuyendo, y desde 2022 han caído de manera tan alarmante que Rusia ha sido desplazada de su segundo lugar por Francia, aunque sea por poco. Antes de la invasión, Rusia entregaba a 31 países. En 2024 solo tuvo 12 clientes. Las sanciones, sin duda, han jugado un papel enorme para convencer a muchas naciones de suspender o detener la compra de armas a Rusia. Ese proceso parece haber comenzado tan pronto como el primer conjunto de sanciones impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. Rusia perdió acceso a varios mercados, y compradores cancelaron o congelaron contratos por temor a sanciones y la incapacidad de empresas rusas de entregar productos. El aumento de la competencia de nuevos actores en defensa como Israel, Turquía, Corea del Sur e India también ha reducido la cuota de mercado de Rusia en mercados clave de Asia, África y América Latina, y el bajo rendimiento de muchos sistemas de armas rusos en Ucrania, especialmente en 2022 y 2023, cuando ocurrió la mayor parte de la caída en las exportaciones, sin duda no ayudó a generar demanda. El principal motivo de la caída de exportaciones militares rusas es que el Estado requiere esas armas en Ucrania y no están disponibles para exportar. Denis Mantarov, primer viceprimer ministro de Rusia,
Dijo a Interfax en 2023 que una parte significativa de las armas que se producen en el país está siendo dirigida a los campos de batalla en Ucrania. Su provisión es nuestra máxima prioridad, dijo él. Desde entonces, las grandes pérdidas rusas han incrementado las necesidades de su ejército. En resumen, por sanciones, bajo rendimiento y suministro redirigido, varios acuerdos multimillonarios se han quedado en el camino. Egipto canceló en 2022 un importante pedido de aviones Su-35 por preocupaciones sobre su rendimiento y la presión de Occidente. Argelia e Indonesia cancelaron ambas las compras planeadas de aviones de combate rusos después de que Rusia no pudo suministrar las aeronaves solicitadas debido a las demandas de la guerra. Los compradores no estaban contentos con el plan de reemplazo. Y Filipinas canceló un acuerdo de $127 mil millones por 16 helicópteros Mi-17 en 2022, supuestamente bajo fuerte presión diplomática de Estados Unidos. Estas cancelaciones no solo afectan a las grandes empresas, normalmente estatales, que finalmente producen los principales sistemas de armas como tanques, aviones y barcos. También impacta a decenas de empresas más pequeñas, usualmente privadas, que proveen materias primas, piezas y servicios. Y para empeorar, el Estado, principal cliente, tiene problemas para pagar a tiempo, incluso cuando se esperan entregas. Sin embargo, además de todas las demás presiones que enfrentan, hay duras consecuencias legales por no cumplir con las entregas. Esto deja a las fábricas incapaces de cubrir salarios, liquidar con proveedores o comprar componentes. Según Malyusov, uno de los documentos en su poder indica que el envío de tanques de enero aún no ha sido pagado, incluso mientras el contratista sigue legalmente obligado a entregar nuevos vehículos durante todo el año. Además, persisten los ataques de drones y misiles ucranianos a instalaciones energéticas e industriales militares rusas, junto con el sabotaje. En octubre, Ucrania afirmó haber atacado la planta de municiones Sverdlov en el Oblast de Nizhny Novgorod, una instalación que produce bombas de aviación, municiones de artillería y municiones antiaéreas. Anteriormente, en agosto, en el mismo Oblast, Ucrania atacó la planta de fabricación de instrumentos Alsamas, que produce sistemas ópticos, electrónicos y de navegación para aviones militares rusos, misiles y vehículos. En abril, se reportó que drones ucranianos dañaron la planta de sistemas de fibra óptica en Saransk, el único fabricante ruso de cables usados en drones militares y comunicación segura. Han sido más, ya que la mayoría de los drones de largo alcance ucranianos, hasta hace poco, tenían ojivas pequeñas. La mayoría de estos ataques han causado daños no catastróficos, y las empresas afectadas han podido restablecer sus operaciones en cuestión de días o semanas. A pesar de que decenas o cientos de drones cruzan las defensas aéreas rusas cada noche, estos ataques han interrumpido la producción militar rusa y empeorado la crisis financiera de muchas empresas. Estos ataques probablemente han costado a la maquinaria de guerra rusa miles de millones de dólares y obligaron a Putin a reasignar valiosos recursos de defensa aérea y otros recursos lejos de las líneas del frente para defender infraestructura clave e instalaciones militares. Incluso se vio obligado a realizar una movilización limitada de veteranos de Ucrania, específicamente para defender la infraestructura en sus regiones. Suma todo eso: falta de mano de obra, pérdida de exportaciones, costo de evadir sanciones y bajos precios estatales. Si es que pagan, las huelgas constantes, etc. Y, según Malyusov, la mayor parte de la industria de defensa está cediendo ante una presión insoportable. Incluso algunas de las plantas más grandes y clave muestran signos visibles de angustia. Malyusov cita un correo electrónico de principios de 2024 de Dmitry Fadeov, director general de la gran planta de construcción de maquinaria Muron. Según informes, el grupo activista de resistencia cibernética ucraniana lo interceptó y luego lo compartió con el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania. Escribiendo como presidente de la Liga de Empresas de Defensa del Oblast de Vladimir, Fadeov se quejó de que las plantas se ven obligadas a vender sus productos a precios de 2019, pero al mismo tiempo se espera que compren sus insumos a precios de mercado y por adelantado. Afirmó que el dinero del gobierno no bastaba ni para cubrir los intereses del crédito que su empresa requeriría para pagar proveedores. Los altos costos de los préstamos son una queja común en la economía rusa actual. Con tasas que aún siguen altísimas, por encima del 20%, el crecimiento económico se ha desacelerado hasta rondar niveles de recesión. Las empresas simplemente no pueden permitirse pedir prestado. El crecimiento, el capital, las inversiones y la I+D
se han desacelerado casi hasta estancarse en muchos sectores económicos. Fadeov señala que el dinero del gobierno está comprometido hasta que terminan los contratos, que suelen durar de 3 a 5 años, por lo que permanece congelado durante ese periodo. También se queja de que hay escasez de personal en las plantas debido tanto a la movilización masiva como a la falta de alojamiento en la zona. Como resultado, la planta de construcción de máquinas Murón perdió 70 millones de rublos, unos 770.000 en la producción del dispositivo, un T-146 solo en navegación. Ahora luchaba por seguir el ritmo de la creciente demanda estatal de sus dispositivos. La autenticidad del supuesto correo de Fadeov es difícil de verificar y no se sabe si los problemas mencionados se resolvieron después. Sin embargo, hay algo seguro. El ataque ucraniano a la planta, que produce componentes de ignición para municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas de Rusia, el Ministerio del Interior y el Servicio Federal de Seguridad, el 30 de abril, no facilitó la situación allí. Malyusov también afirma que la Corporación Unida de Aeronaves, un productor clave de aviones de combate rusos, enfrentó una escasez de fondos para pagar a los contratistas. Y ahora está envuelta en cientos de casos judiciales por compensación de deudas. Sin embargo, él no proporciona referencias para esta afirmación y no pudimos encontrar otras fuentes que la corroboren. Por el contrario, al menos según los datos oficiales rusos, Corporación Unida de Aeronaves parece estar cumpliendo con sus compromisos, e incluso más allá. En noviembre, la empresa anunció la entrega del lote más reciente de bombarderos, cazas Sukhoi Su-34 y cazas Su-35. Eso siguió a las entregas de Su-34 en septiembre y octubre y de Su-35 en agosto. El director general de Corporación Unida de Aeronaves, Vadim Bedeka, enfatizó que el personal en las instalaciones de producción de Corporación Unida de Aeronaves mantiene un ritmo alto de fabricación para cumplir con los objetivos de entrega programados. Los ingenieros del Buró de Diseño Sukhoi siguen mejorando los sistemas de las aeronaves, usando lo aprendido durante su despliegue en la operación militar especial. Estas mejoras buscan aumentar la efectividad de la aeronave en misiones actuales y futuras, dijo él. Al menos en apariencia, las acciones de la compañía están respaldando sus palabras, lo que representa un respiro serio para Rusia ante los efectos debilitantes de las sanciones. La Corporación Unida de Aeronaves también lanzó recientemente el tan retrasado avión de pasajeros MC-21, que fue presentado en la reciente Feria Aeroespacial de Dubái. El MC-21 es un avión de fuselaje estrecho comparable al Boeing 737 y al Airbus A320. Supuestamente, es el primer avión ruso producido totalmente en el país como reemplazo de importaciones. La mitad de la flota rusa de Airbus A320 Neo está en tierra por problemas de motor sin resolver. Exacerbado por las sanciones, la industria de la aviación es un área donde las sanciones han golpeado con más fuerza. Moscú planea fabricar más de 600 aviones nuevos para 2030 y así reemplazar su antigua flota occidental. Y se espera que el MC-21 y el Yakovlev SJ-100, también fabricados por Corporación Unida de Aeronaves, constituyan la mayor parte de eso. Con una promesa del gobierno de más de 27.000 millones para desarrollar aviones nacionales como el SJ-100 de Yakovlev y el MC-21, y una clara priorización por parte de Moscú. Aunque las afirmaciones de Malyusov sobre Corporación Unida de Aeronaves y sus cientos de casos judiciales sean ciertas, la empresa seguramente ha logrado defenderse. Aunque, con lo que está pasando en Urul-Bagan-Zavod para abreviar, no se puede estar tan seguro de eso. El gigante ruso de tanques y vagones de carga en Nizhny Tagil, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, anunció en noviembre que reestructuraba sus operaciones para reducir costos, incluyendo hasta 10 empleados según informes. Citando un documento interno, el medio local E1 informó que Urul-Bagan-Zavod planeaba hacer recortes de hasta 50 personas en varios departamentos para febrero de 2026 y detener nuevas contrataciones. Al ser consultado sobre el informe, Urul-Bagan-Zavod dijo a Reuters que, en el entorno actual, como cualquier otra empresa, Urul-Bagan-Zavod está llevando a cabo una reestructuración, principalmente orientada a optimizar los gastos administrativos y de gestión. Indicó que Urul-Bagan-Zavod sigue trabajando intensamente para cumplir la orden estatal de defensa y que continúan las nuevas contrataciones. Según informes oficiales rusos, Urul-Bagan-Zavod sigue cumpliendo esas órdenes. En noviembre, la empresa anunció la entrega del primer lote de TOS-1A Solon Sepiok, recién modernizados,
lanzacohetes múltiples termobáricos. En octubre, anunció la entrega del primer lote de un vehículo de apoyo a tanques sin especificar el modelo. Se informa que el vehículo modernizado cuenta con blindaje reactivo mejorado y protección lateral adicional. Esto ocurre porque el problema en Ural Vagan Zavod no está en defensa, sino en la división de vagones de ferrocarril. La empresa, al igual que la mayoría de las demás en toda la industria de logística energética en Rusia, está lidiando con una profunda y sostenida disminución en la demanda de vagones de carga. Esto se debe a una fuerte caída en la carga, causada por grandes interrupciones en las exportaciones principales debido a sanciones económicas de Occidente y sanciones cinéticas de Ucrania. Una gran empresa de defensa que sin duda está en serios problemas financieros es EE o Kronstadt, uno de los mayores fabricantes de drones de Rusia y productor de los sistemas Orion e Inerovskaya. En 2022 anunció con orgullo la expansión de la producción en sus 2 plantas de ensamblaje de vehículo aéreo no tripulado en la región de Moscú. Ahora, tras meses de problemas financieros, demandas y derrotas, está al borde de la bancarrota. Antes de la guerra, las finanzas de la empresa ya eran inestables. En 2020, Kronstadt reportó ingresos de unos 2.000 millones de rublos, 25 millones, pero tuvo pérdidas superiores a 35.000 millones de rublos, 45 millones. Pero los verdaderos problemas en realidad comenzaron poco después de ese anuncio, en 2022, cuando el principal inversionista de Kronstadt, AFK Sistema, se retiró. Sin ese respaldo financiero, la deuda de la empresa aumentó mientras intentaba cumplir con la creciente demanda de producción. Agrega los demás problemas generales de la industria que ya discutimos a la mezcla: falta de personal, dificultad para conseguir piezas y costos crecientes. Para 2025 todo implosionó espectacularmente. La empresa enfrenta más de 40 demandas que suman 6.263 millones de rublos o aproximadamente 7 millones. Los subcontratistas apresuran sus reclamaciones ante el temor de quiebra de la empresa. No está claro hasta qué punto las batallas legales han afectado la capacidad de la empresa para cumplir con los pedidos del Estado hasta ahora. Pero perder Kronstadt sin duda representaría un gran revés para la industria de defensa de Rusia y sus operaciones militares, que dependen cada vez más de sistemas aéreos no tripulados. Por eso es poco probable que Moscú permita que eso suceda. Si las cosas se ponen difíciles, Putin casi con toda seguridad nacionalizará la empresa y restablecerá la producción rápidamente. Pierde regularmente sistemas de defensa aérea S-400, mucho más valiosos que la deuda de Kronstadt, por ataques precisos de Ucrania. Así que, básicamente, es una decisión obvia, tomando todo en cuenta. El artículo de Malusov describe un panorama sombrío para la industria de defensa rusa, percepción que también se refleja en gran parte del análisis occidental sobre la economía y el sector militar de Rusia. Podrías anticipar encontrar señales claras de problemas reportados en los medios rusos, incluso si solo se pueden captar pistas sutiles. La expresión política está fuertemente reprimida en Rusia, pero en temas económicos y financieros suele haber más libertad. Puedes quejarte del aumento de precios o pedir que bajen las tasas sin miedo a la Servicio Federal de Seguridad, Sandoten. Actualmente, millones lo hacen, revisando noticias en el reconocido medio financiero Kommersant. Existe preocupación por el estancamiento del crecimiento e inversión, tasas e inflación altas y elevada deuda, por nombrar solo algunos de los problemas evidentes de la economía rusa. Pero se tiene la sensación de que sienten que la situación sigue bajo control, que todavía tienen palancas que pueden accionar y que es cuestión de elegir las correctas. La economía se sobrecalentaba, tomamos medidas para frenarla. Podrían decir que funcionaron, quizá demasiado bien. Debemos tomar las medidas correctas para volver a crecer. Ese parece ser el consenso. En cuanto a la industria de defensa, Alexander Mikhailov, jefe de la Oficina Rusa de Análisis Político-Militar, le dijo a Agencia Telegráfica de la Unión Soviética en noviembre: a nivel macro, Rusia supera a todo el complejo industrial de defensa de la Europa unida en armas y municiones. Europa, con 500 millones de habitantes y casi 30 países desarrollados, incluyendo al menos 10 con industrias de defensa consolidadas, hoy no puede competir con el sector de defensa ruso. Esto es una ventaja significativa. Él también afirma que los contratos extranjeros de Rusia, es decir, las exportaciones de defensa, ahora suman alrededor de 60.000 millones, y después del final de la operación militar especial, se espera que Rusia gane aún más con las exportaciones de armas. El tiempo dirá si él tiene razón o si todo es un farol. 2026 es el año en que se cumplen todas las predicciones sobre la inminente desaparición de Rusia.
Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más análisis militares actuales. Gracias por vernos.